cosa. El precio al final hace lo que le apetece y se adelanta a los acontecimientos. David Galán, director de Bolsa General, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, un placer estar otro día más en Negocios TV. Bueno, David, te aprovecho para preguntarte, niveles del SP500, importante el rally que viene acumulando, importante la rotura de los máximos del verano pasado, ese apoyo que estamos viendo ahora también en el entorno de los 4.300 que veíamos ayer, ese rebote fuerte, ¿cómo lo ves a nivel técnico? Parece por ahora, al margen del pullback que estamos viendo estos últimos días, está respetando bastante bien la acción del precio. Sí, a nivel índices grandes de Estados Unidos, los principales, la tendencia es claramente alcista. Se está cumpliendo un poco el escenario alcista que comentábamos, porque era un poco lo normal, ¿no? Viendo lo que hacían, lo que anticipaban otros índices. No olvidemos que ya desde el año pasado tuvimos subidas muy fuertes en Europa y Japón, por ejemplo, pues es otra bolsa importante que lleva ya muchos años en tendencia alcista, está fortísimo, en parte por debilidad de su moneda, pero en tendencia claramente alcista. Europa en subida libre, o sea, ya no solo es que estén alcistas, que así estaban el año pasado, sino que ya ahora podemos decir en máximos históricos, la mayoría de las bolsas europeas. Con dividendos, bueno, incluso sin dividendos tenemos en máximos al CAC 40 francés, pero con dividendos el DAX alemán marcando máximos, el IBEX 35 también, el Eurostoxx 600, tenemos el CAC 40 francés que incluso sin dividendos marcaba máximos. Entonces, a eso se le une que el Dow Jones rompió máximos de verano el año pasado, que era un máximo relevante importante, y este año, hace 2 meses, el SP500 y hace un mes el Nasdaq. El Nasdaq 100, además, es el que con más fuerza ha subido en las últimas semanas y meses. Es lo que primero empezó a caer, las chinas y las acciones growth, y las acciones growth parece que ya han hecho un suelo, ya no solo las megacaps, porque eso es lo que ha tirado más del mercado. Es verdad que la amplitud no está del todo bien, pero tampoco es verdad lo que se dice, supongo que desde un argumento Permavir, de que solo están subiendo 7 acciones, ¿no? Las 7 grandes megacaps americanas, que sí que son las que han tirado más del índice, pero no es lo único que sube. Una cosa muy llamativa que ya hace meses que hemos comentado y que no cuadraba con un escenario muy bajista es el tipo de sectores que estaban tirando de los índices, ¿no? Teníamos, por ejemplo, en máximos el sector seguros, tampoco es muy habitual si pensamos en un gran mercado bajista, que el sector seguros tirando muy fuerte, o el de construcción de viviendas, que es justo lo contrario a lo que uno podría pensar según los planteamientos que se decían, ¿no? De mercado tipo 2008, mercado tipo 2000, o incluso hablaban de crack del 29, muchos. Entonces, estamos en un mercado que está tirando fuerte, liderado por las megacaps tecnológicas, espabilando y mejorando muchísimo acciones más pequeñas tecnológicas, y es verdad que todavía hay muchos sectores que no se han subido al carro. En el caso del SP, pero lo podemos ver en el resto de grandes índices, el aspecto técnico es claramente alcista, ¿no? Se superó la bajista de medio plazo en enero, lo comentamos en su momento. Luego hubo una corrección importante, pero en la que no se perdió el mínimo anterior, que eso era la clave. Es verdad que fue una corrección de cierto calado y que la amplitud además no estaba tampoco muy fuerte ahí. En enero sí que tuvimos una mejora de amplitud tremenda, porque subió mucho más, digamos, las acciones pequeñas, medianas, que lo que hicieron los grandes índices, pero es verdad que desde entonces ha fallado un poquito la amplitud. No estos últimos días, pero sí durante gran parte de las subidas. Y en el SP, mientras no se pierda la zona de la media o los mínimos anteriores, que no habría ningún deterioro. 4.080 es por donde pasa la media 200 y 4.049 es el mínimo del mes de abril. Y tenemos ahora lo que sería una especie de throwback a la resistencia de verano superada, que era el nivel clave. Faltaba el SP por superarla y también se superó, incluso ahora parece que está haciendo un throwback. El Nasdaq 100 quizá ha ido demasiado lejos en muy poco tiempo, le vendría bien un descanso porque ha sido una subida muy vertical, muy rápida, la media se ha quedado algo lejos del precio actual, pasa por 12.900 y los mínimos crecientes los tienen 12.724 y en niveles de 11.671, y el Dow Jones, que es el que antes superó niveles, ahora quizás el que está más atascado, en parte porque por componente sectorial, energía o salud ahora no están tirando, y el Dow fue el primero, digamos, en mejorar rompiendo máximos de verano. Ya lo hizo en diciembre del año pasado, ya ha llovido, y comentábamos que era un primer indicio positivo en Estados Unidos, que parecía que quería seguir la estela de Europa, y no ha acabado de romper en el caso del Dow, y de ahí si se supera
podemos ver un breakout importante y probablemente después de ese descanso, si se rompe la resistencia, un nuevo tramo de subida, que sería la zona entre los 34.600 y 34.712, que es el máximo de diciembre. Es decir, en el último año y medio no se ha superado esa zona. Se ha intentado, pero no se ha superado. Entonces, si se rompe, podríamos ver un breakout y una ruptura importante que podría traer más alzas. Y por último, que es aquí, yo creo que el argumento bajista donde uno se podría agarrar, ¿no? Si lleva avisando de caídas 10 años, porque normalmente cuando uno usa mucho macro se suele volver muy negativo. Le pasa incluso a Druckenmiller, lo que pasa que él pues dice que conoce ese sesgo bajista que tiene, que es muy peligroso en la bolsa y es muy dañino, muy poco rentable si se tiene ese sesgo, porque los índices tienden a subir 9% anual. Imagínate estar 15 años siendo negativos y un 9% anual, la esperanza matemática es muy negativa, ¿no? Entonces él dice que conoce ese sesgo, era muy negativo con el mercado, pero eso no le evitó hacer una toma de posiciones potente en tecnológicas al ver que la situación mejoraba, y ha entrado en Nvidia con más capital todavía en el primer trimestre, ha ampliado en otras tecnológicas, creo que también en Alphabet, ha añadido en muchas tecnológicas en el primer trimestre a pesar de ese sesgo, ¿no? Y lo que decía, el problema de amplitud y en lo que te puedes agarrar todavía es que no está acompañando muchos sectores. Lo que pasa es que, claro, ya ha confirmado Dow Jones, S&P, Nasdaq, y por ejemplo el Russell 2000, que es un índice de empresas ya más pequeñas y un índice además muy amplio, pues aquí podemos ver que es donde está un poco el problema. Las empresas medianas, pequeñas, y ya no te cuento las microcaps, pues probablemente una falta de liquidez en el mercado está provocando que a este tipo de acciones no está llegando el dinero, ¿no? Y aquí vemos que está en un movimiento muy lateral, lleva así pues un año o algo más ya de un año, a diferencia del Nasdaq, que está disparado. El gráfico no se parece absolutamente nada y es un poco lo que falta, ¿no? Por tirar la puerta y por acompañar para pensar que, bueno, pues que esto es una subida sana y dentro de una tendencia alcista lógica y normal, que sería, sigo diciendo, el escenario más probable viendo lo que pasó en Europa o en Japón y viendo que normalmente, y esto también lo recordaba Druckenmiller, que a lo largo de su carrera pues ha visto que comprar después de caídas del 25% normalmente trae subidas un año después, ¿no? Y aquí lo que vemos es que tiene una resistencia intermedia en los 1930, pero sobre todo 2033 en gráfico de mini futuro continuo, que es el máximo de verano del año pasado, ese nivel que decíamos clave, que primero superó el Dow en diciembre, luego lo superó el Nasdaq y finalmente el S&P. Bueno, pues superar esos máximos del verano nos traería un enorme triple suelo en el Russell 2000 y ya pues acabaría cualquier argumento, al menos desde el punto de vista técnico. Siempre podríamos ser negativos por un dato de consumidor de Oklahoma, pero el caso es que a nivel técnico ya no tendríamos ningún argumento para ser bajistas si además las pequeñas o medianas acciones se unen a la fiesta. Pues David, no miraremos tanto a esos datos de Oklahoma, miraremos más a los gráficos como bien nos indicas y como bien nos dijiste a finales de 2022, que recuerdo esas tertulias junto a ti analizando los índices y esta proyección de movimientos al alza. Russell 2000, nivel que vigilaremos para ver si marca ese triple suelo o si sigue la debilidad y los grandes no se quieren todavía exponer en las pequeñas. Gracias como siempre, David Galán, director de Bolsa General. Es un placer tenerte en Negocios Televisión. Un placer y muy buenas inversiones. Pues despedimos.